Hey, buen día, qué gusto saludarlo. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café así tranquilón y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y así de repente, una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre liberales contra conservadores, segunda mitad del siglo XIX. Comenzamos recordando la segunda revolución industrial que se origina por el descubrimiento del petróleo y la electricidad como fuentes de energía nuevas que impulsan el desarrollo industrial. Fue la causa del aumento de la producción y de la búsqueda de fuentes de materia prima y de mercados. La historia de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizada por guerras entre las potencias industriales que buscaban el control de las diferentes regiones del mundo y por las invasiones a los países asiáticos, africanos y latinoamericanos. La situación hegemónica de las potencias europeas no las libraba de las contradicciones internas provocadas por el desarrollo del capitalismo. Al interior de estas naciones, la desocupación de la mayoría de la población, los bajos salarios por los trabajadores y el derroche de los monarcas provocan descontento de la población que se refleja en revoluciones y una migración importante hacia América. En Estados Unidos, las diferencias entre las ideas de los confederados del sur, quienes trataban de conservar sus propiedades esclavistas, y los yanquis del norte, que pretendían liberar a los esclavos para que trabajaran en sus industrias, fueron la causa de la Guerra de Secesión, esto allá en 1861. En México se inicia un periodo que se conoce como la Reforma, debido a que durante esta etapa se implementaron las primeras reformas liberales. México pierde pues más de la mitad del territorio en la guerra contra Estados Unidos, y esto deja una herida muy grande en el pueblo mexicano. La crisis permanente, la deuda externa, el desorden, la miseria, hicieron reflexionar a los pocos mexicanos instruidos que había en el país acerca de las causas, acerca de las causas de la catástrofe de los primeros 50 años de la vida independiente. Estos hombres tenían diferentes ideas acerca de la razón por la que México se debatía en la anarquía y también acerca del camino que debía seguir la nueva nación para su desarrollo. Estaban agrupados en los partidos liberal y conservador. Los miembros del Partido Conservador consideraban que la crisis en la que se encontraba nuestro país se debía a que se había separado de España, y por esto nuestro país había caído en una especie de catástrofe imposible de controlar sin la dirección de algún país europeo. El Partido Conservador estaba dirigido por Lucas Alamán, un aristócrata criollo, tenía una gran cultura y era muy religioso. Su proyecto se oponía rotundamente a llevar a cabo cualquier reforma y defendía los privilegios y las propiedades de terratenientes, de la iglesia, del ejército y de la gente decente, según Lucas Alamán. Alamán proponía el regreso a la situación en que se encontraba el país durante la época colonial, con un gobierno monárquico, protegido y dirigido por algún rey europeo, que fuera centralizado, elitista, poderoso y católico. Los miembros de este partido consideraban también que la Iglesia, por ser la autoridad moral, debería tener en sus manos la educación y la celebración de matrimonios, así como el registro de estos y de las defunciones. En el equipo contrario, el Partido Liberal, pues las ideas de los integrantes del Partido Liberal pues no eran nuevas. Desde la época de la colonia llegaron a España las nuevas ideas de la Ilustración, causa principal de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa y la independencia de las colonias españolas en América.
Las primeras ideas liberales se expresaron en los periódicos insurgentes, en los sentimientos de la nación, en la Constitución de Apatzingán y en la Constitución de 1824. Entre los primeros liberales que dieron forma al pensamiento de este partido se encontraban Andrés Quintana Roo, Servando Teresa de Mier y José María Luis Mora. Durante el gobierno de Santa Anna, Valentín Gómez Farías impuso reformas liberales que lo llevaron a su destitución. Al finalizar la guerra contra Estados Unidos, un grupo de jóvenes liberales, entre los que se encontraban Melchor Ocampo, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada, se unen a este grupo para analizar los problemas de nuestro país. Consideraban que la causa de la crisis era el estancamiento de la producción, provocado por frecuentes rebeliones, los golpes de Estado y guerras contra otros países, por el acaparamiento de las mejores tierras en manos de la Iglesia, quien las mantenía improductivas. Se le llamaba bienes de manos muertas, por el alto costo de mantenimiento de un numeroso ejército y por la falta de libertades. Los liberales no proponían que México regresara a la situación en la que había estado durante la época de la colonia. Querían convertir a México en una nación moderna, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de los países europeos más avanzados. Buscaban la instauración de una república federal por medio de la cual se limitaría el poder central y se acrecentaría el de los estados. Pretendían organizar un gobierno en el que hubiera igualdad y en el que no se privilegiara a los aristócratas que habían heredado tierras y fortunas, sino que se diera oportunidad a la nueva clase media para organizar la producción del país. Su proyecto incluía la separación de la Iglesia y el Estado y la supresión de privilegios de esta institución eclesiástica y también los del ejército, la educación laica, además de la libertad de culto y la protección de los derechos de propiedad, de trabajo, de comercio y de empresa. Se proponían poner a trabajar las tierras ociosas acaparadas por la Iglesia y para este efecto planeaban dividir las grandes propiedades para que las adquiriera y las trabajara una nueva clase media constituida por pequeños y medianos propietarios. Para 1854, pues las cosas andaban realmente muy mal, ¿no? La crisis económica, la baja producción, el aumento de impuestos para pagar el derroche, pues, del gobierno de Santa Anna, y le digo, la miseria en que vivía el pueblo mexicano provocaron que se desatara la Revolución de Ayutla, dirigida por Juan Álvarez, un antiguo insurgente y miembro del Partido Liberal. Los liberales proclamaron el Plan de Ayutla, en el cual se desconocía el gobierno de Santa Anna a este gobierno y se exigía que se convocara un congreso que elaborara una nueva constitución para la República. Se extiende la revolución por todo el país, alentada por varios liberales que se encontraban en el destierro, entre ellos Melchor Ocampo y Benito Juárez. Huye Santa Anna en 1855 y Juan Álvarez ocupa la presidencia. El general Álvarez, ya anciano, cansado de luchar, renuncia a la presidencia y fue sustituido por Ignacio Comonfort, quien había peleado a su lado en la Revolución de Ayutla. Los liberales convocan a un congreso extraordinario que promulgó en 1855 la Ley Juárez y poco después la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. Y es que consideraban que las medidas para reconstruir la economía del país deberían tomarse con carácter de urgente, por eso convocaron a un congreso. La Ley Juárez abolió los privilegios de la Iglesia y del Ejército. La Ley Lerdo impuso la desamortización de la propiedad comunal. La Ley Iglesias prohíbe el cobro de derechos y obvenciones parroquiales a los pobres. Los liberales consideraban que la Iglesia vendería sus tierras a pequeños propietarios que harían productivos los bienes de manos muertas, acaparados por el clero desde la época de la colonia, pero no pensaron que grandes capitalistas comprarían extensos territorios, lo que resultaría en la formación de latifundios. Pensaban que de igual forma la propiedad comunal de los pueblos indígenas
pasaría a manos de pequeños productores y por fin se desarrollaría la agricultura en forma extensiva, como había sucedido en Estados Unidos. Pero no previeron que al verse obligados a vender sus tierras, los campesinos tendrían que trabajar por un salario mínimo bajo las órdenes de nuevos latifundistas y empresarios agrícolas. Se instala el Congreso Constituyente en febrero de 1856. Los debates entre conservadores y liberales fueron arduos. Participaron liberales brillantes como Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado. Al fin dominó una tendencia moderada. La Constitución de 57 establecía que México sería una república federal, representativa y democrática, dividida en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder supremo estaba a cargo del legislativo, depositado en el Congreso de la Unión, el cual estaría formado por una Cámara de Diputados que mantendría limitada la autoridad del presidente de la República. Un contrapeso, ¿no? Esta Cámara se renovaría cada 2 años mediante elección indirecta, esto es, a través del voto de los mismos congresistas, de ellos mismos, y no mediante el voto directo de los ciudadanos. Se suprime la vicepresidencia, por lo que el poder ejecutivo quedaba depositado en una sola persona. Se dispuso que en ausencia del presidente, quedaría el gobierno en manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidencia duraría 4 años y el ejecutivo también debería ser nombrado por elección indirecta. La Constitución consagró el respeto a las garantías individuales: libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de trabajo, de comercio, de propiedad y de asociación. Asimismo, se incorporaron la Ley Juárez y la Ley Lerdo. Los diputados constituyentes no supieron comprender el problema de las clases pobres, lamentablemente, aunque algunos diputados como Ignacio Ramírez y Ponciano Arriaga plantearon la terrible explotación de que sería objeto el campesino al verse obligado a vender sus tierras y tener que trabajar por un salario mínimo bajo las órdenes de nuevos latifundistas y empresarios capitalistas. No se tomó ninguna medida. En la Constitución de 57 se inició la secularización del Estado. Sin embargo, no se reconoció la libertad de cultos, ni se decretó la separación de la Iglesia y el Estado. Tampoco se estableció el registro civil para que fuera el Estado y no la Iglesia el que llevara el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, ni se nacionalizaron los bienes del clero. Pero sí hubo varias disposiciones que molestaron a este sector. La Iglesia no podía administrar o poseer bienes raíces, por lo que tendría que vender sus propiedades. Se suprimía el fuero eclesiástico. Se proclamaba la libertad de enseñanza que antes había estado en manos de la Iglesia. Se declaraba que los votos monásticos eran contrarios a la libertad y se permitía al Estado intervenir en materia de culto religioso. La Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857. Se llevan elecciones en las que se designa a Ignacio Comonfort presidente y a Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente se obliga a todos los empleados y funcionarios del gobierno a jurar la Constitución bajo la amenaza de perder su empleo. El bando conservador pues se siente indignado con esta Constitución, así también pues la Iglesia y aún el Papa, quien declara la excomunión para quienes juraran obedecerla. Esta inconformidad pues iba en aumento cuando el presidente Comonfort, pretendiendo evitar una guerra civil, apoyó a Félix Zuloaga, quien se levantó en armas proclamando el plan de Tacubaya. En este plan se desconocía la Constitución, pues los inconformes consideraban que ésta no estaba de acuerdo con las necesidades del país, además de que se convocaba a formar otro Congreso Constituyente para elaborar otra Constitución. Benito Juárez fue encarcelado. La guerra civil se desató, la guerra de reforma, y algunos estados se adhirieron al plan de Tacubaya, mientras que otros se mantuvieron fieles a la Constitución. Ignacio Comonfort, que había querido pacificar a México, fue destituido por los conservadores y abandonado por los liberales, quienes lo consideraban traidor. Su plan de mediador
había fallado. Antes de abandonar el país, liberó a Juárez. A Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, le correspondía la presidencia de la República, según la Constitución recién aprobada, por lo que huyó a Guanajuato y ahí constituyó lo que los liberales llamaron el gobierno legal. Entonces en México existieron dos gobiernos. En aquel momento, el conservador en la Ciudad de México con Félix Zuluaga como presidente y el liberal con Benito Juárez en Guanajuato. La guerra de reforma entre conservadores y liberales duró 3 años, de 1858 a 1860. Y claro que el mundo los veía y pues las potencias estaban bien pendientes de lo que estaba pasando en México. Había un interés de las potencias por apoderarse de las riquezas de nuestro país y pues bueno, Estados Unidos pretendía ampliar su territorio, mientras que Francia, gobernada por Napoleón III, quería incorporar a México como colonia del Imperio francés. Ambos gobiernos mexicanos, el liberal y el conservador, buscaban el apoyo extranjero, pues necesitaban dinero y armamento para combatir. El gobierno conservador buscó el respaldo de Europa, o el europeo, y ofreció el trono de México a un príncipe francés. El gobierno liberal buscó apoyo de Estados Unidos, nuestro vecino país. Entre los tratados más importantes que firmaron tanto los conservadores como los liberales con países extranjeros están el Tratado Almonte, firmado en 1859 por el gobierno conservador con España, para ganarse la protección de este país y promover su intervención en México. Mediante este tratado se reconocían las reclamaciones de España sobre daños causados por las constantes guerras a sus súbditos y restablecían las relaciones diplomáticas, dejando a México en una situación desventajosa. No tuvo efecto este tratado cuando triunfaron los liberales. Así pues, también en 1859, el gobierno liberal firmó el Tratado Maclean-Ocampo con Estados Unidos, por medio del cual se otorgaba derecho de paso a ese país, tanto por el Istmo de Tehuantepec como por diversos puntos fronterizos. Además, se le concedía el derecho de proteger esas vías con sus propios ejércitos y se le otorgaban exenciones fiscales al comercio a cambio de la promesa de un préstamo que cubriría las indemnizaciones estadounidenses. Este tratado no fue aprobado ni por el Senado de Estados Unidos ni por el presidente Juárez. Amenazado, asediado por el ejército de los conservadores, Juárez se instala en Veracruz por considerarse más seguro en este lugar. En 1859 promulgó las leyes de reforma para debilitar al bando contrario. Entre las leyes de reforma más importantes están la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia. En esta no solo se obligaba a la Iglesia a vender sus bienes, sino que se le confiscaban. Por medio de esta ley, el gobierno liberal buscaba que la institución ya no pudiera ayudar a la rebelión conservadora, al mismo tiempo que pretendía hacerse de fondos para financiar la guerra. La ley de libertad de culto, por medio de esta se daba a los mexicanos la libertad para profesar la religión que cada quien quisiera, ¿no? La ley de separación entre la Iglesia y el Estado, por medio de esta el Estado se liberaba de la responsabilidad de exigir a los fieles el pago de sus obligaciones con la Iglesia. Las fiestas de la Iglesia dejaban de ser obligatorias y los funcionarios no tenían el deber de asistir a las funciones públicas de las iglesias. La ley del registro civil. A través de esta ley se desconocía tanto la autoridad de la Iglesia para registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, como el matrimonio religioso. La ley de secularización de cementerios. Esta ordenaba que los cementerios fueran administrados por autoridades civiles y no eclesiásticas. Los ingresos que obtuvo el gobierno de Juárez por la venta de las tierras confiscadas a la Iglesia fueron destinados a financiar la guerra. Así pues, ganan los liberales al derrotar al ejército conservador en Silao y después en Guadalajara, entrando por fin a la Ciudad de México.
Juárez toma posesión como presidente constitucional. Y es así como llegamos al final de esta breve historia. Soy Ricardo Isaac. Gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like si te gustó, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Sí, yo me voy por un café. Hasta luego.